girar, pues, bueno, si esto fuese un disco, no lo es, pero también puede girar. Esto podría girar así, que sería, esto sería Z, entonces giraría así. Pero si esto es X, también puede girar en torno a este eje y también puede girar en torno al eje Y, que es un eje así, que hace esto de acá, ¿no? Entonces, con esas tres direcciones de giro, podríamos tener tres giros al mismo tiempo y poder calcular entonces el vector omega que corresponde a esos tres giros. ¿Vale? Bien. La aceleración angular media se define como aceleración angular media igual al cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo y la aceleración angular instantánea igual al límite de esa cantidad. Esta cosa va para acá adentro, hacemos el límite de delta t tendiendo a cero y obtenemos el cambio de omega instantánea con respecto al tiempo. Y eso a su vez se puede expresar en términos de la posición angular. Es decir, tomamos la posición angular, la derivamos una vez y obtenemos omega, la derivamos una vez más y obtenemos alfa. ¿Sí? Y al revés, si integramos aquí, obtenemos omega, si integramos aquí, obtenemos la posición angular. Bien, esto de aquí, que es en torno al eje Z, pues también lo podemos hacer para calcular la aceleración angular en torno al eje Y y en torno al eje X. Entonces tendríamos alfa X, una componente alfa X, una componente alfa Y y una componente alfa Z. ¿De qué cosa? Del vector alfa. ¿Sí? Otra vez, es exactamente lo mismo que aquí. Podemos plantear el cambio de esta en términos del tiempo, el cambio de esta en función del tiempo, el cambio de esta en función del tiempo, y con eso obtenemos alfa X, alfa Y y alfa Z, y con eso armamos el vector alfa. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se mide alfa? Pues, ¿en qué unidades se mide alfa? Pues es esto que es radianes por segundo, todo eso dividido esto de aquí, que son segundos, ¿no? Entonces son radianes por segundo cuadrado. Muy bien. Vale, ¿qué más? Ahora vamos a ver, sí, estamos siguiendo los mismos pasos que hicimos, que seguimos con con la cinética. Me asusté. La cinética, cinemática, perdón, cinemática cinemática lineal, ¿no? Lo primero que hicimos con la cinemática lineal fue definir la posición, que era RO, ¿no? R, que era un vector R, la posición. Luego de aquí pasamos a la velocidad y luego de aquí pasamos a la aceleración y definimos estas tres cosas, lineal. Y aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Primero, en lugar de R, bueno, definimos aquí teta, luego de aquí omega y luego de aquí alfa, ¿no? Va. Y luego, ¿cómo seguía el cuento de la cinemática lineal? Pues seguía con el movimiento rectilíneo uniforme y luego el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Seguía así. Aquí podríamos hacer los mismos pasos, ¿no? Entonces, de aquí podríamos pasarnos al movimiento circular uniforme, que de hecho ya lo vimos, ¿sí? Pero lo vimos desde el punto de vista no de la cinemática, sino de la dinámica. Y luego el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Bien, nos vamos a saltar porque si recuerdan, este movimiento rectilíneo uniforme es un caso particular, este es un caso particular de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Este es esto y más cosas, es decir, si aquí ponemos la aceleración igual a cero, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tomamos las ecuaciones de este y ponemos la aceleración igual a cero, obtenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Vamos a recordar, si teníamos x de t igual a x sub 0 más b sub 0, x sub 0 por el tiempo,
más la aceleración en x por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta de aquí corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué quiero obtener el movimiento rectilíneo uniforme? Pues pongo aceleración en x igual a 0. Tacho porque esto es 0, y me queda la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es esta de aquí. ¿Sí? Que del movimiento rectilíneo uniforme tengo que Vx es del acelerado, ¿no? Otra vez me vengo aquí, y de Vx de t es igual a Vx sub 0 más aceleración en x por el tiempo. Eso es para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Que pongo la aceleración 0, pues obtengo la correspondiente ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme, que obviamente es velocidad igual a una constante. Velocidad igual a una constante, que es lo que valga la velocidad al principio. ¿Sí? Vale, entonces vemos que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya contienen a las del movimiento rectilíneo uniforme si ponemos la aceleración 0. Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces vamos a estudiar el movimiento circular uniformemente acelerado, porque ya contiene al movimiento circular uniforme. Simplemente vamos a hacer que alfa sea 0 para pasar de aquí a aquí. ¿Sale? Bien. Entonces, dice, rotación con aceleración angular constante. Análogo, dice, análogo quiere decir similar o todo igual, excepto variaciones poquitas, ¿no? Pues análogo es similar, ¿no? Al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces dice, alfa, ahora alfa en lugar de A, alfa es una constante, ¿sí? Angular constante. Y vale esto. Y esto es el cambio de omega con respecto al tiempo. Y el cambio de omega es omega z, omega z. El cambio de omega z, alfa sub z, es igual al cambio de omega z con respecto al tiempo. Esto es final menos inicial, esto es final menos inicial. Ahora, esta sub 0, T0, corresponde a omega z0. Esto es el valor que tiene omega en el tiempo 0. Y esto es el valor que tiene omega, que era ¿qué? Era la velocidad angular cuando ha transcurrido un tiempo t. Igual que cuando hicimos el desarrollo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a hacer que esto sea 0. T sub 0 igual a 0. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a lanzar el cronómetro cuando comienza nuestro experimento. ¿Sí? Cuando empezamos a mirar lo que está pasando, ahí ponemos 0. ¿Por qué? Porque queda más simple las ecuaciones y no perdemos generalidad. Entonces, más simple y no perdemos poder, pues entonces no perdemos generalidad, entonces lo hacemos 0. ¿Sí? Cuanto más simple, mejor. Entonces esto es 0. ¿Y luego qué? Pues esto pasa multiplicando a z, t por alfa z, igual a esto menos esto. ¿De dónde podemos despejar este? Despejamos ese y nos queda omega z, que es función del tiempo. ¿Sí? Este corresponde a este tiempo, esto corresponde a este tiempo. Omega, que depende del tiempo, es igual a lo que valga, a lo que sea que valga la velocidad angular al principio, más alfa por t. Más alfa por t. ¿Sí? Bien. ¿Luego qué? Luego, ¿cómo seguíamos el cuento? Pues aquí hacíamos todo un rollo, ¿no? Más detallado, que donde poníamos aquí cómo era x, perdón, x de t. Ay. Pues hacíamos más cosas, ¿no? Veíamos que teníamos la velocidad en función del tiempo y poníamos acá el tiempo, y si la velocidad era una constante o si la velocidad nos daba así, que es este caso, ¿no? Nos daba así, luego integrábamos, ¿no? Y para integrar, pues sumábamos esta área con esta área, bla, bla, bla. Aquí podríamos hacer exactamente lo mismo, podríamos poner aquí omega de t, poner aquí el tiempo, bueno, ustedes se imaginan que esto es recto, y entonces hacíamos así, y podríamos calcular aquí también áreas, ¿no? Y con estas áreas, esta área de aquí, todo el área era el delta x, aquí toda esta área sería el delta teta. Y el delta teta nos daría, esto es el delta teta nos daría esta cantidad, ¿sí? Que es
esto de aquí, que es el área de este rectángulo, o de este rectángulo en este caso, más esto de aquí, que es el área del triángulo. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuando decimos eso? Espero que sí. Bueno, en lugar de echarnos todo ese rollo aquí, que es más largo, ya sabemos que para un movimiento a aceleración angular constante, se cumple esto. ¿Sí? Se cumple esto. Y entonces de ahí simplemente vamos a sacar esta relación. ¿Sí? Entonces se cumple esto, que es que la velocidad media se puede escribir como la velocidad instantánea al final más la velocidad instantánea al principio sobre 2. Esto solo se cumple si la aceleración angular es constante. Ok, dado que esto se cumple, entonces podemos escribir quién es omega de t, omega z es esto, lo ponemos aquí, ¿sí? Esto de aquí es omega z, que vale omega z0 más alfa z por t. Y de aquí vamos a despejar esta cantidad, ¿sí? Que sabemos que, además sabemos que omega z por definición media esto es el delta teta sobre el delta t. ¿Quién es delta teta sobre delta t? Omega z media. Es decir, esta cosa. Omega z media, además de ser esto se cumple solo para aceleración angular constante. Esta otra, es la definición de omega z media que se cumple siempre. Esto es delta teta sobre delta t. Esto es delta teta. Esto es delta t. T sub 0 lo hacemos 0. T sub 0 ya lo habíamos hecho 0. Esto vale 0. ¿Qué hacemos? Pasamos este tiempo t multiplicando. Bueno, vamos a concentrarnos solo en esta igualdad. Esto pasa multiplicando todo esto, nos queda un medio, está aquí, por t, es este t, que pasa multiplicando, por todo este paréntesis de aquí, por todo este paréntesis de aquí, que es omega z0 más alfa por t más omega z0. Esto y esto son lo mismo, se suman, dan 2 omega z0, que dividido 2 dan simplemente omega z0 por t. Omega z0 por t está aquí, más alfa z por t sobre 2. Alfa, esto de aquí. Y eso resulta ser igual a lo que tenemos de este lado, a esto, a delta teta, delta teta. Esto que tenemos aquí es delta teta. Y delta teta entonces es esta cantidad de la cual a su vez podemos despejar teta, que es función del tiempo. Esta teta de aquí le corresponde el tiempo t. Este teta 0 es la posición angular inicial, ¿no? La posición angular que corresponde al tiempo igual a 0. Bien, entonces, esta que corresponde a esta es esta cantidad más teta sub 0. Y es lo que escribimos aquí. Teta, que es función del tiempo, es teta 0 más velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, y esto de aquí puede ser lo que ya sabíamos, ¿no? Esto es igual que lo que teníamos para para la posición lineal en función del tiempo. Al tiempo t0 el cuerpo tiene posición angular esta y velocidad angular esta, pues ya lo sabemos, ¿no? También es posible deducir una expresión para la velocidad angular independiente del tiempo. Podríamos hacer exactamente los mismos pasos que ya vimos para cinemática lineal y obtener esta expresión. ¿Sí? Omega z cuadrado igual a omega z0 cuadrado más 2 alfa por el cambio posicional angular. ¿Sí? ¿Y esta a quién se parece? Pues es igual que esta. ¿Sí? Esta es análoga a esta. Y eso quiere decir análogo. Es todo igual, solo que vamos cambiando x, lo vamos cambiando por teta z o teta nomás, a secas. Y b lo vamos a ir cambiando por omega, bx lo vamos a estar cambiando por omega z. Y al ax lo vamos a estar cambiando por alfa z. Y el resto es todo igual. ¿Sí? Donde aparece a aquí, y ya hicimos el esfuerzo terrible de aprendérnosla de memoria, entonces pues simplemente pues ya no tenemos que aprendernos esta, es igual. Esta la cambiamos por esta. Esta cosa la cambiamos por esta cosa. Y esta cosa
La cambiamos por esta cosa y ya está. No hay que aprenderse nada más de memoria. Bueno, y esta por esta y esta por esta, ¿no? Ya, listo. ¿Y qué más? Y bueno, eso, ¿no? Cantidades lineales y angulares. Pues lineales tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Pues cambiamos esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y estas se cambian solitas, ¿no? Ya haciendo ese cambio, de aquí tenemos esta, ¿no? Que es exactamente igual haciendo estos cambios que dijimos acá arriba. De aquí obtenemos exactamente esta y de aquí obtenemos esta, ¿sí? Y además esto no termina aquí, ¿sí? Esto termina aquí en este curso, pero en el curso que viene, pues la fuerza va también, que es la cantidad lineal, va a tener, la fuerza, que es un vector, va a tener también un análogo angular, que es la torca, ¿sí? Y luego la cantidad de movimiento P, va a tener un análogo angular que es L. ¿Y qué más? La aceleración, alfa. Ya escribimos, ¿y qué más? Y ya está, ¿no? Creo que esas dos. Y con esto pues ya tenemos todos los análogos, ¿no? Listo. Entonces lo que tenemos de este lado se vuelve un poco a repetir de este lado, angularmente. ¿Va? Y eso hace que la física pues sea más fácil, ¿no? Porque si nos aprendimos todo esto lineal, pues todo esto angular va a funcionar igual, ¿no? O muy similar. Sí, aquí se complica un poquito más. Esto de pasar de F a torcas ya no es tan trivial. Y de pasar de P cantidad de movimiento lineal a cantidad de movimiento angular tampoco es tan trivial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí en esto sí, es bastante trivial. Simplemente cambiamos una cosa por otra y también. Ah, bueno, también aquí la masa lineal también tiene un análogo angular que se llama inercia. I. ¿Sí? Entonces, pues, aquí se complica un poquito, porque ya la masa de este lado angular ya no es la masa, es otra cosa, es otra cantidad. ¿Sale? Y todo esto para el curso que viene, para los que pasen, para los que se lo merezcan, nada, no es cierto, para los que pasen. No es cuestión de méritos, y, bueno, méritos sí, merecimientos, no sé. Bueno, entonces esto. ¿Y qué más? Pues vamos a hacer un ejemplo para agarrarle la onda, ¿no? Ejemplo, dice, imagine que usted acaba de ver una película en un Blu-ray y el disco se está deteniendo, ¿no? El Blu-ray, se está deteniendo. La velocidad angular del disco en el tiempo 0 segundos es de 27,5 radianes por segundo y su aceleración angular es de menos 10 radianes por segundo cuadrado. ¿Por qué menos? Porque se está deteniendo, ¿sí? Entonces nos dice, en la superficie del disco hay una línea, esta línea. Esa línea, alguien va y le pinta ahí una línea al disco, la línea PQ, a lo largo del eje X más, X más, X más, ¿no? En el tiempo igual a cero, ¿sí? Esto es X más, en el tiempo igual cero, PQ coincide con el eje X. Entonces nos pregunta, ¿qué velocidad angular tiene el disco en el tiempo 0,3 segundos? ¿Y qué ángulo forma la línea PQ con el eje X más en ese instante? ¿Vale? Entonces respondan a la parte A, respondan a la parte B, haciendo uso de lo que ya aprendieron, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Todo esto. ¿Va? Que no lo tienen ni que mirar, ni lo miren, ¿sí? Simplemente sepan, nada más se tienen que aprender que esto corresponde a esto y ya está. Porque esto se supone que ya se lo saben, ya se lo saben, ya se lo saben, y es cuestión de cambiar unas letritas por otras, y ya está. Entonces, ¿qué velocidad angular tiene el disco en el tiempo 0,3 segundos? Respondan a eso.
Vale, dice. ¿Y? ¿No? ¿O no? Nasli dice que 87 grados. Sí, creo que sí. Ujú. Muy bien. ¿Y la velocidad? A los 0,3 segundos, Nasli. Ujú. También creo que sí. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Veamos. También. Ok. Listo. Pues vamos a verlo. Sí, es muy similar a lo que ya estamos acostumbrados a hacer en cinemática. ¿Sí? Nos preguntan por la velocidad, ¿qué velocidad angular? Agarramos la ecuación de velocidad. Perdón. Entonces, agarramos la ecuación de velocidad. Sí, no me quité el. No, sí está abierto. Agarramos la ecuación de velocidad, que es esta de aquí, la evaluamos en 0,3 segundos y tan, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. Esta es la ecuación de velocidad. Esta es la ecuación de velocidad, la evaluamos en 0,3 segundos. Ponemos aquí la velocidad inicial, ¿cuánto era? 27,5 radianes por segundo. ¿Por qué? Porque nos lo dice la letra. Esta es la velocidad inicial, la velocidad que corresponde a el tiempo cero. Y pues agarramos entonces la expresión de velocidad, ¿dónde está acá? Más alfa por t. ¿Cuánto es alfa? Menos 10. ¿Cuánto es t? 0,3. Y ya está. Hacemos la cuenta, esto es 27,5 menos 3. 10 por 0,3, 3. Y 27 menos 3, 24. 24,5 radianes por segundo. 27,5, ¿no? 24,5. ¿Y ustedes les dio? 24,5, 24,5, 20. ¿Por qué? ¿Por qué les dio 26? ¿26? No entiendo. ¿Por qué 26? No sé por qué les dio 26. Shift F5. Sí, 24,5. ¿De dónde sale? De aquí, ¿no? De evaluar la expresión de velocidad angular en 0,3 segundos. Es lo que decía la letra. 0,3 segundos, 0,3 segundos. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Corrijan ese 26. No sé cómo lo hicieron. No sé por qué les dio igual. Pero no está bien. Entonces, eso. Luego, ¿qué ángulo forma la línea PQ con el eje X en ese instante? Y eso creo que sí les dio bien. Tenemos que calcular qué ángulo forma PQ. PQ está girando, ¿no? O sea, le sacamos la foto, esta cosa está girando, le sacamos la foto justo en el tiempo cero y la letra nos dice que justo PQ en el tiempo cero está pasando por aquí, por el eje X. Está girando, ¿no? Y va a avanzar. En 0,3 segundos va a barrer cierto ángulo. Y podemos calcular qué ángulo va a barrer, qué distancia va a recorrer, qué distancia angular va a recorrer. La distancia angular que recorre viene dada por esta expresión, donde θ0 en este caso vale 0 porque PQ coincide con el eje X, ¿no? Entonces justo en el tiempo 0, θ vale 0. Esto es 0, omega z0 pues vale 27,5 radianes por segundo, es la velocidad inicial. El tiempo, pues 0,3 segundos. Alfa menos 10, pues hacemos la cuenta y obtenemos que θ, evaluado en 0,3 segundos, es 7,8 radianes. 7,8 radianes será entonces lo que avanza la línea PQ. PQ avanza 7,8 radianes. Pero resulta que 7,8 radianes es más que 2pi. ¿Sí? Es un poco más que 2pi. Es 2pi y un poco más. ¿Cómo sé eso? Porque este número, 7,8, es más grande que 2pi. 2pi es pues 6 puntos no sé qué, ¿no? 314 por 2, 6,28. Entonces este es más grande que 2 veces pi. Y como es más grande que 2 veces pi, pues habrá avanzado toda una vuelta y un poco más. ¿Sale?
¿Cuánto más? Pues hacemos 7.8, lo dividimos entre 2 pi radianes por una revolución, ¿sí? Esto es para convertir los radianes en vueltas, revoluciones son vueltas, una vuelta le corresponde a 2 pi radianes, y entonces obtenemos 1.24 revoluciones. ¿Qué quiere decir? Que da una vuelta y casi un cuarto, ¿no? Si fuese 0.25, habría sido una vuelta y un cuarto. ¿Cuánto es una vuelta y un cuarto? Uf, una vuelta y un cuarto es una vuelta entera más un cuarto, ¿sí? En cuyo caso, PQ estaría aquí, ¿sí? Si esto hubiese sido 0.25. No lo fue, fue 0.24. Entonces va a ser un poquito menos. Va a ser un poquito menos, PQ va a estar así, ¿no? ¿Qué ángulo es este? Pues podemos agarrar este punto 24 y transformarlo a revoluciones, perdón, a radianes o a grados, punto 24 a grados. ¿Cómo hacemos eso? Punto 24 por 360. O tomar los 7.8 radianes, le restamos una vuelta, ¿sí? Estos son radianes, le restamos 2pi, que es una vuelta escrito en radianes, y eso nos da estos radianes que corresponden a estos grados, 86.9 grados. ¿Va? Y esto será entonces el ángulo que forma la línea PQ con el eje X después de transcurridos el 3 segundos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Sí, no, pues no, porque no. Para que este tipo de errores se ven con las unidades. Si ustedes se acostumbran a poner las unidades y a trabajar con las unidades, cuando elevas el cuadrado, cambias las unidades y ya no se pueden sumar, ya, no se pueden, ya dejan de ser compatibles los términos. ¿Sí? Entonces, te debería de haber llamado la atención. ¿Sí? No podrías haber operado con esas unidades. Este tipo de errores se corrigen simplemente incluyendo en tus cuentas a las unidades. Cuando uno arrastra el lápiz, tiene que hacerlo con las unidades para que estas cosas no pasen. ¿Sí? Estos son errores que se pueden evitar al hacer eso. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué más? Mm, Siempre hay que checar que las unidades cuadren. Va, esto ya está, ¿no? ¿Qué velocidad? ¿Qué ángulo de forma? Ok, vale. Y ya está, ¿no? Bien, entonces seguimos. Relación entre cinemática lineal y angular. Bien, vamos a ver esto. Y aquí se acaba, ¿eh? Son dos transparencias más y se acaba básicamente el curso. ¿Sí? Solo que ahora tenemos que hacer ejercicios de esto, ¿no? Dice, cuando un cuerpo rígido se mueve en torno a un eje fijo, ¿sí? Un cuerpo rígido, es decir, este disco, por ejemplo, esto es un disco, se mueve en torno a un eje fijo, todas las partículas que lo componen, ¿sí? Porque el disco está hecho de materia, y la materia está hecha de átomos, y entonces, átomos y moléculas, y entonces los átomos y moléculas del disco van a estar girando, ¿no? Todos ellos. Una molécula que ande por aquí va a estar girando, y una molécula que ande por aquí también. Esta molécula que anda por aquí, ¿qué va a hacer? Va a ser así, ¿no? Y esta de aquí va a ser así. Siempre van a estar a una distancia del centro constante, ¿sí? Esta molécula siempre va a estar a esta distancia, esta molécula o este cachito de disco, que es lo mismo, va a estar a esta distancia, ¿sí? Y este de aquí, esta que está en el borde, pues siempre va a estar a esta distancia, ¿sí? ¿Qué tienen en común esta con esta con esta? Bueno, que son todos parte del disco. Y el disco es una cosa rígida. Y si es rígida, no se deforma. Y si no se deforma, entonces esta demora lo mismo en dar una vuelta que esta otra, que demora lo mismo en dar una vuelta que esta otra, que demora también lo mismo. Todas demoran t. Que en el periodo, ¿sí? El periodo de revolución. ¿De qué cosa? Del disco. ¿Sí? Lo que demora el disco en dar una vuelta. ¿Y qué es T? T es igual a, eh,
¿A qué? Ahí se me fue. T es igual a 2pi sobre omega, ¿no? ¿Sí? 2pi, ¿qué? Radianes. Sobre omega, ¿en qué? En radianes por segundo. Entonces, si divido 2pi, que es el ángulo barrido, o dicho de otra forma, la distancia angular recorrida, 2pi, y lo divido por la velocidad angular con la cual lo recorre, omega, entonces obtengo el periodo. Pero vemos que el periodo para todas es igual. Esto es una constante independientemente de si estamos aquí o aquí o aquí. Y omega, entonces, también tiene que ser igual, porque 2pi es igual para todas. Entonces, omega es la misma para esta partícula que para esta partícula que para esta partícula. Omega es 2pi sobre t, ¿no? Es lo que avanza angularmente dividido el periodo. Y como todos tienen el mismo periodo, todos repiten posición después de transcurrido t, esta repite posición después de transcurrido t, esta también, y esta también, pues entonces todas tienen la misma velocidad angular, ¿sí? Pero no tienen todas la misma velocidad lineal, porque v es 2pi r sobre t. Si bien todas tienen la misma, todas estas partículas tienen el mismo periodo, todas tienen también diferente radio, ¿sí? Entonces, esto es omega, ¿no? 2pi sobre t, 2pi sobre t es omega. Esto es omega por r. Todas comparten la misma omega, pero todas tienen velocidades diferentes, porque depende de r. Es más, la que está aquí en el medio, la molécula que se encuentra en el medio, tiene velocidad cero. La molécula que está acá tiene velocidad lineal cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está girando sobre sí misma y no se traslada. Bien. ¿Qué onda? Entonces, eso. Listo. El punto P se encuentra a una distancia del eje constante. Todos los puntos se encuentran a una distancia del eje constante. Vamos a hacer unas cuentas, ¿no? Dice S igual a R por teta. ¿Qué es S? Ese era el arco, ¿no? Ya lo habíamos visto por aquí. S es el arco que le corresponde a cierto ángulo, en este caso al ángulo de 90 grados. S es el arco que le corresponde aquí a un radián, a teta, ¿no? Teta en radianes. Si ponemos teta en radianes, S es el arco y es teta por R. Pero teta tiene que venir en radianes. Vale. Entonces escribimos otra vez eso. S, el arco, es R por teta. Siempre y cuando teta esté en radianes. Ok, y luego, pues derivamos de este lado y derivamos de este lado con respecto al tiempo para mantener la igualdad. Lo hacemos. Entonces nos queda derivada de S con respecto al tiempo igual a derivada de lo que tengamos del lado derecho, R teta, con respecto al tiempo. ¿Sí? Y R es una constante, y si R es una constante sale para afuera de la derivada. Y entonces nos queda ds de t igual a R por d teta de t. Bueno, ¿y d teta de t quién es? Pues ya lo vimos, ya lo acabamos de ver, ¿no? D teta de t es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo, es omega z, es la velocidad angular. ¿Sí? Esto es la velocidad angular, esto es omega. Omega. ¿Y quién es ds de t? ds de t es, pues ya lo habíamos escrito, ¿no? V igual a 2pi r sobre t. Cuando omega es constante, V es 2pi r sobre t. ¿Esto qué es? Esto es el arco recorrido, pero en este caso el arco corresponde a toda la vuelta, porque estamos dividiendo por el tiempo que demora en dar toda la vuelta. La velocidad en realidad lineal es ds de t, es el cambio del arco con respecto al tiempo. Esa es la velocidad lineal. Esta es la velocidad lineal, esta es v.
¿sí? Esto es la rapidez siempre y cuando sea constante, ¿no? Si es constante la rapidez, se cumple esto. Y si no, esto es la velocidad lineal. Es el arco barrido, un cachito de arco barrido en cierto tiempo. Esto es la velocidad v. Entonces, ¿qué tenemos? Que v, esto de este lado es v, es igual a r por omega. ¿Sí? ds de t es v, es la rapidez de cambio del arco, es la velocidad lineal tangencial. ¿Tal? Bien. Y de teta de t es omega porque ya lo definimos, ¿no? Esa es la rapidez angular. Y entonces se ve que v es igual a r por omega. V es igual a r por omega. Y podemos volver a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Es decir, esto derivamos de este lado y derivamos de este lado y obtuvimos v igual a r por omega. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a derivar de este lado y derivar de este lado con respecto al tiempo de nuevo. Tenemos que la derivada de v con respecto al tiempo será igual a la derivada de r omega con respecto al tiempo. R otra vez vuelve a salir para afuera de la derivada. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto, que es la aceleración tangencial, porque esta es la velocidad tangencial, esta es la aceleración tangencial, es igual a R por d omega de t. Y d omega de t, ya lo habíamos visto quién era. El cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo es alfa. Alfa es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esto es alfa. Entonces, esto de aquí también es alfa. Entonces, A tangencial, la aceleración tangencial, que es lineal, es igual a R por alfa. ¿Va? Y es fácil, ¿por qué? Porque tenemos S igual a R por teta. ¿Qué tenemos aquí? Esto es avance del arco, ¿sí? Arco barrido. Esto es R por ángulo barrido, ¿sí? Y luego derivamos una vez. ¿Y qué tenemos? Velocidad tangencial igual a R por omega. Y derivamos de nuevo. ¿Y qué obtenemos? Aceleración tangencial igual a R por alfa. ¿Sí? Teta, omega, alfa son posición, velocidad, aceleración angular. S, V y A son posición, velocidad, aceleración lineal, que además es tangencial. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que la aceleración tangencial es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es R de omega de t, que es R por alfa. Bien. Ahora, si tenemos un cuerpo rígido y tenemos un punto P, ¿sí? Digamos que alfa es cero. Digamos que alfa es cero. Cuando tenemos alfa cero, decimos que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se convierte en el movimiento rectilíneo, perdón, bueno, movimiento rectilíneo, movimiento circular uniformemente acelerado se convierte en el movimiento circular uniforme. ¿Sí? Si alfa es cero, si alfa es cero, ¿sí? Si no hay aceleración angular, entonces este es uniformemente acelerado con alfa diferente de cero, pero si forzamos aquí que alfa sea cero, entonces transformamos las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado en el movimiento circular uniforme. Vale, vamos a poner que alfa es cero. Si alfa es cero, la aceleración tangencial desaparece. ¿Por qué? Porque esto es cero, ¿no? Entonces esto es cero. Bien, si esto es cero, aceleración tangencial es cero, esto de aquí desaparece. La aceleración de este punto, que sigue un movimiento circular uniforme, pero ya sabemos cuánto es. La aceleración de este punto es la aceleración centrípeta, que es una aceleración radial. ¿Cuánto vale la aceleración radial? V cuadrado sobre R. Esta es la aceleración centrípeta.
que le ponemos un menos y lo multiplicamos por el versor r para indicar que mira hacia el centro de la trayectoria. Ya habíamos visto esto, ¿sí? Lo estamos volviendo a ver. Esto, y además, como v es r por omega, pues sustituimos v por r por omega y nos queda r por omega cuadrado, con un menos adelante, y otra vez multiplicado por el versor r. ¿Sale? Entonces, cuando no hay aceleración angular, es decir, cuando esta cosa gira con omega constante, si gira con velocidad angular constante, siempre igual, siempre gira igual, entonces el movimiento que está haciendo esta partícula es un movimiento circular uniforme y entonces la aceleración que presenta esta partícula, que tiene que tener aceleración porque si no seguiría derecho y no lo hace, está girando, es la aceleración radial que vale, o la aceleración centrípeta, que vale v cuadrado sobre r, o r por omega cuadrado. Y todo, se recobra todo lo que ya sabemos, todo lo que ya habíamos visto para el movimiento circular uniforme. ¿Qué pasa ahora cuando alfa no es cero? ¿Qué pasa ahora cuando alfa no es cero? Si alfa no es cero, entonces aparece una aceleración tangencial, que es lineal. ¿Sí? Esta aceleración tangencial es tangente a la trayectoria. La trayectoria de esta partícula es curva. Esta es la trayectoria de la partícula. Tenemos una aceleración radial que siempre está ahí, pero además podemos o no tener una componente de la velocidad. Bueno, esto lo vamos a tener siempre, la componente de la velocidad tangencial. Podemos o no tener aceleración tangencial en esta dirección. Es decir, esto es otra vez la trayectoria que es curva, tenemos la aceleración tangencial, radial, que es la aceleración centrípeta, que va y mira hacia el centro del círculo que está describiendo, pero además, si se está acelerando, es decir, si al principio omega vale poco y luego omega aumenta y vale en lugar de 1, 2, y en lugar de 2, 3, y en lugar de 3, 4, y va aumentando con el tiempo, entonces hay un cambio de omega con respecto al tiempo, hay un cambio de omega con respecto al tiempo, que es igual a alfa, que a su vez esto se traduce en una aceleración tangencial que vale alfa por r. Alfa por r es la aceleración tangencial. ¿Y para dónde apunta? Tangencialmente. ¿A qué? A la trayectoria. Entonces, si esto no es cero, digamos que vale 1, 1 radián por segundo cuadrado, entonces aparece esta cosa de aquí, un vector tangencial, un vector radial y la aceleración total, la aceleración A de la partícula P, tiene dos componentes, una componente radial y una componente tangencial. ¿Sale? Que sumados de forma vectorial nos producen al vector aceleración de la partícula. ¿Sí? Entonces podríamos, por ejemplo, calcular la aceleración tangencial de un punto de la trayectoria de este problema. Digamos que el Blu-ray tiene un radio, que me fijé, y es efectivamente de 6 centímetros. ¿Sí? El Blu-ray tiene un radio de 6 centímetros. Entonces calcule la aceleración del punto Q, aceleración del punto Q, en 0,3 segundos. Calcule la aceleración del punto Q a los 0,3 segundos. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Esto. Van a calcular la componente radial y la componente tangencial. Y van a expresar el vector así. Y ya está, ¿no? Tienen que calcular esto y esto, evaluado a los 0,3 segundos. Háganlo.
Y bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué pedimos entonces? La aceleración de Q evaluada en 0,3 segundos. Que aquí es igual a menos omega cuadrado por R, ¿sí? Que esto es la aceleración centrípeta, o lo mismo, V cuadrado sobre R es lo mismo, menos omega cuadrado por R, más, en este caso, bueno, más alfa por R por T. Omega, pero tiene que corresponder a 0,3 segundos. Alfa también tiene que corresponder a 0,3 segundos. Alfa es una constante, R es una constante. Esto es fácil, ¿no? Esto es alfa que vale menos 10 por R que vale, ¿cuánto dijimos que valía R? 6 o 6 centímetros, ¿no? 0,06 metros. Y entonces, pues esto de aquí, pues vale menos 0,6 metros por segundo cuadrado. Y esto de aquí, pues vale menos omega cuadrado por R. ¿Cuánto vale omega? Evaluado en 0,3. Omega valía 24,5 radianes por segundo. Pues hacemos omega cuadrado. 24,5 al cuadrado. Son 600 por punto 0,6. 36. ¿No? 36. Bien. Entonces, menos 36. Menos 36. 36 ¿qué? Metros por segundo cuadrado. Es lo que va aquí. Entonces, la aceleración del punto Q, evaluada en 0,3 segundos, es igual a menos 36 metros por segundo cuadrado multiplicados por el versor R, menos 0,6. Este menos obedece a este menos, ¿sí? Menos 0,6 metros por segundo cuadrado multiplicado por el versor T. Esto es tangencial, esto es radial. Esto siempre está porque radial significa aceleración centrípeta. Esta es la aceleración centrípeta. Centrípeta. Y esta de aquí es tangencial. Esta de aquí es tangencial. Tangente. ¿Sale? ¿Sí? No dicen nada. Bueno, vamos a hacer más problemas, ¿no? Hagamos más problemas. Dice problemas, cinemática, cuerpo rígido. Cuerpo rígido. Vale, vamos a hacer el primer problema. Dice así, dice, están soluciones ya. Bueno, vamos a ponerles el problema, a ver si problema cinemática, no sé qué. Dice, hagan el primero, ¿no? Dice, una rueda de 50 centímetros de radio puede girar sobre un eje que pasa por su centro. Comienza a girar de manera que su rapidez angular aumenta uniformemente desde el reposo hasta alcanzar 600 RPM, 600 revoluciones por minuto. Las 600 revoluciones por minuto son 600 vueltas en un minuto, ¿sí? 600 vueltas cuando transcurre un minuto, ¿sí? En un tiempo de 80 segundos. Luego gira con esta rapidez angular constante, las 600 RPM, durante 120 segundos. Por último, desacelera con 1,2 radianes por segundo cuadrado hasta detenerse. Dice, calcule, parte A, la aceleración angular en cada etapa. No, en la etapa 1. Parte B, la distancia angular recorrida en la etapa 2. Y parte C, el tiempo de desaceleración de la tercera etapa. ¿Tal? Ok, todo eso. Bueno, pues háganlo. ¿Sí? Lo único, bueno, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Vamos a mirarlo aquí al principio. Nada más que las 600 revoluciones por minuto se convierten. Aquí ya está hecha la parte A, pero de todas formas.
Shift F5. Las 600 RPM, pues que son revoluciones por minuto, se convierten así en radianes por segundo, ¿no? 600 revoluciones por minuto. ¿Qué es una revolución? Pues son 2 pi radianes, es lo que avanza angularmente en una vuelta, ¿no? Esto, una revolución corresponde a 2 pi radianes. Revoluciones se van con revoluciones, aparecen radianes en lugar de revoluciones. Los minutos los podemos cancelar también con estos minutos que corresponden a 60 segundos. Y así transformamos las 600 revoluciones por minuto en radianes por segundo. ¿Va? Son estas, ¿no? 62.83 radianes por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos 3 etapas, ¿no? Etapa 1. Etapa 1 parte del reposo, la rueda está quieta y al rato tenemos que gira a 600 RPM, ¿no? Va, ¿y qué pasa? Y eso lo hace con alfa constante, ¿no? Con aceleración angular constante, ¿sí? Si no fuese constante no podríamos aplicar las ecuaciones que corresponden al movimiento circular uniformemente acelerado. Alfa constante. ¿Y qué dice? Comienza a girar, llega a 600 RPM y esto le toma 80 segundos, ¿no? Acá esto le toma 80 segundos. Bien. Y luego, una segunda etapa donde mantiene esas revoluciones, 600 RPM, constantes, ¿no? 600 RPM. ¿Y aquí qué? Y esto lo hace durante 120 segundos. 120 segundos. Y además, la velocidad angular es constante, lo que implica que alfa, la aceleración angular, es cero, ¿no? Por último, las 600 RPM pasan a ser nada, reposo de nuevo. Porque se detiene, ¿no? Y aquí que alfa es constante también, que nos dice, último, ajá, y nos dicen cuánto vale, ¿no? Alfa aquí vale 1.2 radianes por segundo cuadrado, pero tiene que ser negativo porque se detiene, menos 1.2 radianes por segundo cuadrado. Y nos preguntan por cuánto tiempo le demora, ¿no? Entonces son 3 problemas, ¿no? En uno, ¿no? Una parte donde acelera, otra parte donde tiene alfa cero, y otra parte donde tiene alfa que vale menos 1.2, ¿sí? La primera etapa, la segunda y la tercera tienen aceleraciones angulares diferentes y eso hace que no podamos resolver todos juntos, ¿sí? Es decir, etapa 1, etapa 2 y etapa 3 no las podemos mezclar porque las ecuaciones están desarrolladas para alfa constante, para un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Sí? Si cambia alfa, si cambia la aceleración, ya no se pueden usar esas ecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Partir el problema en trozos donde alfa sea constante. Y es lo que estamos haciendo aquí. Partimos el trozo en 3 etapas, partimos el problema en 3 etapas con alfa constante. Y entonces podemos resolver la primera etapa utilizando las ecuaciones que sí funcionan cuando alfa es constante, la segunda etapa y la tercera etapa. Y luego respondemos entonces a las preguntas que nos hacen aquí. Parte A, la aceleración angular en la etapa 1. Bueno, entonces parte del reposo, termina con cierta velocidad, le toma este tiempo, pues tiene cierta aceleración angular. Vamos a calcularla. Para calcular la aceleración angular, podemos hacer uso de esta ecuación, donde dice que la velocidad angular en función del tiempo es la velocidad angular inicial, 0, porque parte del reposo, más alfa por t. T es el tiempo que transcurre y que le va a corresponder a la velocidad, ¿no? Si ponemos aquí la velocidad final, entonces aquí ponemos el tiempo que le toma llegar a desarrollar esa velocidad final. Y aquí vamos a poder calcular alfa. Alfa es omega sobre t, ¿sí? Esto es 0. Alfa es omega sobre t. Ponemos aquí la velocidad angular al omega.
¿Cuánto es? 62,83 radianes por segundo. Ponemos aquí el tiempo que le toma desarrollar estos 62,83 radianes por segundo. 80 segundos. ¿Cuánto nos da alfa? 0,79 radianes por segundo cuadrado. ¿Vale? Hagan la parte B. ¿Sí? Esto es, calculen la distancia angular recorrida en la segunda etapa, ¿no? Esta etapa tiene alfa igual a 0. Calculen cuánto demora, cuánto qué, cuánto avanza, ¿no? Cuánto avanza angularmente la etapa B. Háganlo. Ay. Dice, ok, profe, que no entendí. Sí, profe. Y entonces, los veo que no están claros. A ver, vamos a ver. Shift F5. Seguimos entonces. Esto de aquí nos permite sacar entonces que alfa. ¿De quién? De la etapa 1. Vamos a la etapa 2. Distancia angular recorrida. Distancia angular, ¿qué es? Teta.
Teta en función del tiempo igual que siempre, teta sub 0 más omega 0 por el tiempo más alfa por t cuadrado sobre 2. ¿No? Igual que siempre. ¿Cuánto vale alfa en la etapa B? En la etapa 2. Pues alfa dijimos que valía 0. Esto se va. ¿Por qué? Porque esa velocidad angular constante. Si esa velocidad angular constante, alfa vale 0. Alfa es el cambio de omega con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces esto es 0. Tenemos teta 0 más omega 0 por t. Teta 0 lo podemos hacer 0. Ponemos aquí el tiempo, que ¿cuánto es? 120 segundos. ¿No? Sí, 120 segundos. Y obtenemos así omega 0 por t, que es lo que avanza. Omega 0, ¿cuánto es? 600 revoluciones, es este número. Este número por t, por 120, y ya está. Este número por 120, pues da 7540 radianes. ¿Por qué? Porque omega va en radianes por segundo. Luego, si queremos transformar estos radianes a revoluciones, hacemos esta otra cuenta. Sabemos que una revolución corresponde a 2 pi radianes y de aquí podemos obtener que da 1200 revoluciones. Y esto, pues este resultado, pues es fácil, ¿no? Ya lo sabía, ya lo podríamos haber adivinado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a 600 revoluciones por minuto. Y son constantes, siempre vale lo mismo. Pues si avanza 600 vueltas en un minuto, pues ¿cuántas vueltas avanza en 2 minutos? Estos son 2 minutos. Si avanza 600 vueltas en un minuto, ¿cuántas vueltas da en 2 minutos? Eso es un ejercicio, entonces, de primaria. Y eso pues simplemente es una regla de 3, ¿no? Si 600 le corresponde a un minuto, ¿cuánto le corresponde a 2 minutos? ¿Sí? Si Pedro pone 600 ladrillos en una hora, porque un minuto está mucho. En una hora, ¿cuántos ladrillos ponen en 2 horas? Pues es lo mismo, ¿no? Pues 1200, ¿no? Pues 1200. Sí, pero esto pasa porque las revoluciones son constantes. ¿Sí? En la segunda etapa mantiene sus revoluciones constantes. Por último, desacelera a 1.2 radianes por segundo cuadrado hasta detenerse y calcular entonces el tiempo de desaceleración de la tercera etapa. Pues la tercera etapa, tengo que calcular la aceleración, pues podemos usar esto, omega de t igual a omega sub 0 más alfa por t. Conocemos omega sub 0, sí, ¿cuánto es? 600 revoluciones por minuto. O, ¿sí? Así comienza la tercera etapa. O 62.83 radianes por segundo. Esto es omega sub 0 para la tercera etapa. La tercera etapa, lanzamos el cronómetro de la tercera etapa cuando comienza la tercera etapa. Nos olvidamos de la primera etapa y de la segunda, nos da igual. Es irrelevante para la tercera etapa lo que ha pasado en la primera y en la segunda. Entonces ahí ponemos nuestros 62.83 radianes por segundo. Vale, queremos calcular alfa. No, eso lo tenemos. Queremos calcular el tiempo. Entonces, ¿y alfa cuánto vale? 1.2 radianes por segundo. Esto vale 1.2, pero es con un menos adelante, pues se está deteniendo. Menos 1.2 radianes por segundo. Ponemos aquí y omega final, que le corresponde al tiempo que demora toda la etapa, pues esta es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque se detiene, llega el reposo, esto es 0, radianes por segundo. Ok, entonces, de ahí sacamos el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Aquí, ¿no? No. Etapa, ¿qué dice? Etapa, ¿qué? No, María. A ver, de la ecuación, ya está aquí. Esto, ¿no? Y entonces t es no sé cuántos y t vale 52.4 segundos. Ya está. Esto es lo que demora, entonces, en detenerse, dado que parte con una velocidad inicial de 62.83 radianes por segundo y, este, y tiene esta aceleración, ¿no? Menos 1.2 radianes por segundo cuadrado. ¿Sale? Bien, está bueno. Tienes razón.
Falta un ratito. ¿Sí vamos bien? ¿Sí se entendió? Sí, profe, en la anterior pensé calcular las revoluciones, pero no me dio tiempo de escribirse. Está bien, vale, no pasa nada. Entonces, el tema es que se entienda. Si se entiende, estamos bien. Sí, va. Entonces, ¿qué más? Podríamos también, aquí, ahí va, podríamos pedir, vamos a hacer otra parte. Vamos a poner aquí, porque aquí, pues las preguntas pueden ser muchas, ¿no? Parte ABCD. Vamos a poner aquí distancia total recorrida. Vamos, no, va de nuez, no me gusta. Vamos a complicarlo más. Parte de distancia lineal, total recorrida por un punto de la periferia. ¿Sí? Por un punto de la periferia. Distancia lineal total recorrida por un punto de la periferia. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para calcular esto? Pues tenemos tres etapas. Tenemos que calcular la distancia angular primero, recorrida en la etapa 1, más la distancia angular recorrida en la etapa 2, más la distancia angular recorrida en la etapa 3. ¿Sí? En la etapa 2 ya la calculamos. 1540 radianes. Necesitamos calcular primero bueno, la distancia angular recorrida en la etapa 1 y la distancia angular recorrida en la etapa 3. Y esto es lo que avanza angularmente en la etapa 1 más, lo que avanza angularmente en la etapa 2 más, lo que avanza angularmente en la etapa 3. Todo junto es lo que habrá, será la distancia angular total que avanza en las tres etapas, es decir, desde que se pone en movimiento hasta que finaliza el movimiento. Y luego, pues como nos dice lineal y no nos dice angular, tendremos que calcular ese total. Y ese total es R por teta total. ¿Sí? Es decir, lo que ha avanzado angularmente total multiplicado por el radio de la rueda. ¿Sí? El radio de la rueda es 50 centímetros. ¿No? Entonces hacemos esta cuenta y así obtenemos la distancia total lineal recorrida por no sé qué. ¿No? Calculen esto, ¿no? Calculen ese total.
¿Tenemos respuesta? ¿Cuánto les dio? ST 7000 metros. No lo sé, yo no lo he hecho, ¿eh? Entonces solo tarda un poco de tutu. Va. Esto, sí, claro, para acostumbrar, es costumbre esto, Jesús. O sea, una vez que te acostumbras vas rápido, pero al principio, despacio. Esto es así. Al principio, vamos a andar en bicicleta, pues, no sabemos andar bien, pues despacito. Y luego, pues ya le agarras la onda y más rápido. No pasa nada. En metros. Va, 7100, va. Esto se supone que es lo que avanza angularmente en la etapa 1 más lo que avanza angularmente en la etapa 2 más lo que avanza angularmente en la etapa 3. Todo eso multiplicado por 0,5. Y ya está. Ok, bueno. Bien, otra vez vamos a escribir aquí, por las dudas, si alguien no lo vio, voy a escribir aquí Shift F5, el examen, el global, que nos toca con ustedes es el día 10 de marzo, ¿no? Sí, CTG 03, son ustedes CTG 03, nos toca el día 10 de marzo. El 8 es lunes, así que esto es un miércoles, 10 de marzo, 10 de marzo. Y vamos a hacerlo de 7 a 10. ¿Sí? Son 3 horitas para hacer el examen. ¿Va? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas con esto? No, ¿verdad? Esto es lo que ya está cargado en el sistema, ¿no? El sistema dice que nosotros vamos a tener examen este día, el global este día. Y ya está. ¿Va? Eh, ¿Todo bien? Bueno, si estamos bien, entonces hoy hay clase de consulta, los que quieran ir, vayan. Yo voy a estar aquí de 3 de la tarde a 4 y media, pues estaré atendiéndolos. A los que quieran, los que tengan dudas. Y nada más, que tengan bonito fin y nos vemos el lunes de la semana que viene, donde vamos a seguir haciendo de estos problemas para agarrarle un poco más la onda. Y luego también haremos de otros problemas para prepararnos un poquito mejor para el examen. Y listo, ya está. Sí, que tengan bonito, sí, ustedes también, que tengan bonito fin. Tengan bonito fin. Bye bye. Bye bye. No, profe, buen día. Igual ustedes, bonito fin, bonito día. Sean felices. Bye. ¿Sienten también ahora? Sí, claro, sí, allá, sí. Igual, miércoles y viernes de la semana que viene, también vamos a tener clase de consulta. Bye bye.